no luchamos, no nos esforzamos, no perseveramos. Y entonces muchas cosas en nuestro andar van desfalleciendo y lo que usted antes no le agradaba, entonces de repente le está agradando. Y eso es un grave error, porque no estamos caminando en la integridad de Dios, sino que ya hemos aceptado muchas cosas que no son agradables a Dios en nuestras vidas. Y eso es un peligro. Amén. Cuando yo escucho alabanzas, tiendo mucho a meditar en ellas, porque nosotros en ellas manifestamos muchas cosas que nosotros no hacemos y que nosotros nada más las decimos en el momento que la cantamos, pero no cuando estamos en nuestra intimidad con Dios, no cuando estamos en ese proceso de esa búsqueda de Dios, sino que la cantamos porque ya no la sabemos y la entonamos y decimos: Dios es grande, Dios es maravilloso, sin ti no sé qué hacer, tu fidelidad es grande, tantas cosas que dicen una alabanza, pero si usted la medita, usted mira si usted lo que está diciendo, usted lo está haciendo, que eso es muy importante, porque terminamos con el tiempo acostumbrándonos a Dios, ¿verdad? Acostumbrándonos a venir a la iglesia, acostumbrándonos a pedirle a Dios en necesidades, aún nos acostumbramos de las bendiciones que Dios nos da, porque Él obra en misericordia en nuestra vida y a veces no merecemos muchas cosas, pero Él es misericordioso y nos bendice muchas veces. Entonces nos vamos acostumbrando a Dios, a las cosas que hacemos, pero no tenemos como que eso de lo profundo, como cuando nosotros lo conocimos a Él, que todo lo hacíamos era en función de Él, para Él, vivíamos para Él, todo era para Él. Ahora lo hacemos porque nos toca, porque hoy es culto y hay que ir, porque ay, yo tengo que orar, porque es que la Biblia dice que tengo que orar, tengo que leer porque la Biblia dice que tengo que leer, pero no lo hacemos con ese deleite, con ese amor, con esa entrega de que no sea una carga, ni que yo lo haga porque la Biblia lo dice que tengo que hacerlo, sino que yo lo haga porque a mí me nace, porque yo siento necesidad de Dios, porque yo siento necesidad de orarle a Dios, porque yo siento necesidad de leer su palabra, porque yo sé que ahí Él me va a mostrar muchas cosas, que yo siento necesidad de venir a la iglesia porque yo sé que ahí Dios me va a entregar cosas o yo le voy a dar cosas a Dios. Eso es lo bonito, amén, de estar en Dios. No de que yo sienta presión, sino que yo sienta amor por lo que yo hago. Y entonces muchas veces tarareamos tantas alabanzas y aún orando le decimos tantas cosas a Dios, pero que estamos muy lejos de lo que le decimos, hermano. Si la alabanza dice: mi vida nunca más será igual, es que nuestra vida desde el momento en que conocimos a Dios no ha sido igual, hermano. Mire, aún el apartado, aunque esté revolcándose en el pecado, él sabe que Dios está allí. Él sabe que aunque él está haciendo mal, pero él sabe que hay un Dios, porque es que le conoció, hermano, que ahora se dejó enredar por el enemigo y lo tiene envuelto en tantas cosas, y aunque él quiera como que volver, no puede, pero él sabe que existe un Dios grande y poderoso, porque cuando uno conoce a Dios es difícil olvidar a Dios. Cuando uno conoce a Dios es difícil decir no, pues ya, no es como una relación de que bueno, mi novio o a veces las parejas de matrimonio que se separan y ya se olvida, y bueno, sí, yo tuve una relación con él, pero ya me da igual. Con Dios no, hermano. Aunque la gente se separe de Dios, sabe que hay un Dios allí poderoso que hace grandes cosas, y en los momentos de dificultad, aunque esté en el pecado, ¿a quién busca? A Dios. Porque Dios transforma vida. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no conservamos esa transformación que Dios hace en nosotros. Pablo, ¿quién era Pablo? Era Saulo, perseguidor de la iglesia. Él se deleitaba en esa posición en que estaba. Perseguía a la iglesia, si era de matarlos. Y cuando él iba a Damasco, ¿él qué iba a hacer allá, hermano?
Él no iba a, no, que voy a pasear, él iba en busca de la gente cristiana, hermano, porque él se deleitaba en eso. Odiaba mucho a los cristianos, no gustaba de los cristianos, pero un día, camino a Damasco, ¿qué le ocurrió? Se le apareció Jesús. Y desde ahí, él no fue el mismo jamás. Desde que él se levantó de ese camino, usted sabe que quedó 3 días ciego, hasta que Dios mandó a Ananías para que se le quitaran esas escamas. Ananías tenía mucho miedo de ir donde él, porque a pesar que Dios mismo le estaba hablando y le dijo, ves donde fulanito de tal, él tuvo miedo, porque él dijo, pero si él persigue a los cristianos. O sea que Saulo no era cualquier perita en dulce, la gente lo conocía. Amén. Pero no sabía que Dios lo había transformado, porque a veces quedamos con la marquilla anterior, pero tenemos después que dar testimonio de Dios para que Dios vea, para que la gente vea, oye, mira lo que él era y mira lo que es hoy. Amén. ¿Y quién fue Pablo, hermano? Un hombre que se entregó todo de sí por amor a Cristo. Un hombre que no le importó su conocimiento, no le importó la vida anterior, no le importó nada, sino su visión, ¿cuál era? Seguir a Cristo. Se negó todo, dijo, todo lo tengo por basura. ¿Usted sabe lo que ese hombre sabía, tenía en conocimiento? Usted sabe de pronto los privilegios que él gozaba, y ahora privilegios no tenía en cuanto a que no tenía ni estabilidad a estar en un sitio, hermano, porque era perseguido. ¿Y cuántas veces no salió corriendo de un lugar? ¿Cuántas veces no estuvo preso? ¿Cuántas veces no lo golpearon? Pero él amaba verdaderamente a Cristo. Nosotros hoy no vivimos lo que ellos han vivido, y aún muchos cristianos en muchas partes del mundo han vivido. No lo hemos vivido, hermano. Porque veía unas noticias como unos cristianos fueron quemados, fueron golpeados. Y yo me ponía a preguntarle a Dios, Señor, ¿será que yo, frente a una situación donde mi vida está en peligro, yo te negaré? Porque yo les pregunto aquí a ustedes, ¿ustedes negarán a Cristo? Y yo sé que todo el mundo dice, no, porque estamos sabrosos aquí. Porque usted puede salir con una Biblia y se para en una esquina a predicar y no pasa nada. Porque usted se monta en un bus y habla de la palabra de Dios y nadie le va a decir nada. Pero hay lugares donde ni la Biblia usted puede cargar. Hay lugares donde usted no puede ponerse a predicar. Todo es clandestino, todo es a ocultas. Entonces, frente a una posición donde nuestra vida está en riesgo, entonces hay que ver nosotros qué haríamos. Pero si nosotros amamos verdaderamente a Dios, créalo que nosotros perdemos nuestra vida por amor a Dios. Porque es duro, hermano, no es fácil. Amén. No es fácil saber que estamos entre la espada y la pared. O niegas a Cristo o declaras a Cristo en tu corazón. Es las dos únicas alternativas que tienes. ¿Cuál voy a coger? Tenemos que amar mucho a Cristo para decir, yo sigo a Cristo, aunque lo que venga sea en contra de nuestra vida, hermano. Por eso nosotros debemos cada día afianzarnos más en Dios, buscar a Dios. Dios debe ser el centro de nuestra vida en todo, hermano. Nosotros muchas veces nos guardamos para Dios en unas cosas, pero en otras somos flexibles. Y en Dios no hay flexibilidad, o sea, en Dios es o haces las cosas o no las haces. A veces uno dice, no, pues yo me guardo para Dios. Hay muchas parejas hoy día que viven, pero no están casadas, hermano, y no están dentro del orden de Dios. Y a veces quieren que la bendición fluya en su hogar, pero no está esa institución el cual Dios mandó que se hiciera, que el hombre y la mujer tenían que unir sus vidas en vínculo de matrimonio, bajo la bendición de Dios. Y vienen a la iglesia y alaban a Dios, y tienen sus hijos, tienen su pareja permanente, pero no tienen la bendición del matrimonio, hermano.
Y así pasan la vida y llevan muchos años viniendo a la iglesia, llevan muchos años alabando a Dios, pero no han definido su situación sentimental. Están viviendo en unión libre. Y por ahí son cositas donde el enemigo, hermano, va calando y va metiéndose así de a poquito. Porque es que si yo llego a Cristo, yo tengo que definir mi situación sentimental. Si en el mundo yo no quería casarme por diferentes circunstancias, si Dios transforma mi vida, entonces yo tengo que pedirle a Dios, si yo soy la cristiana y mi esposo no, Dios toca su corazón para nosotros casarnos, porque a veces el hombre de pronto es el que no quiere. Y Dios lo hace, hermano, porque Dios siempre quiere el favor nuestro, quiere lo mejor para nosotros. Entonces venimos a la iglesia, alabamos, cantamos, leemos las palabras, pero hay cositas en nuestros corazones, hay resentimiento, hermano. Hay personas que aún están en Dios y tienen el corazón dañado y llevan muchos años en Dios. Y están resentidos con el papá porque los abandonó, con la mamá porque no les dio amor, están resentidos con los padres porque prefirieron a otro hijo, diferentes circunstancias. Y tienen ese corazón tan dañado, hermano. Y usted sabe lo horrible que uno tenga un corazón así, porque el resentimiento lo que hace es dañar el corazón. Uno tiene que entender, y aún uno lo entiende más en Dios, que cuando uno no conoce a Dios, ¿quién es el que domina la mente del que no conoce a Dios? Satanás. Entonces, si papá y mamá no nos dieron a nosotros lo que queríamos, papá abandonó a los hijos, papá no fue el papá perfecto, la mamá no fue la mamá perfecta, yo en Dios tengo que aprender a superar eso, sabiendo que quien dirigía la vida de mis padres era Satanás, y que Satanás siempre va a querer ¿qué? Lo peor. Si Dios vino a unir, Satanás vino a destruir, a desunir. Y yo a veces veo cristianos que llevan muchos años en el Señor y todavía están resentidos. Y tienen eso allí en el corazón, ¿no? Que yo no perdono a no sé quién, que es que a mí me hicieron, es que yo no olvido. Entonces, ¿por qué si Jesús perdonó toda nuestra maldad, por qué nosotros no vamos a perdonar al prójimo? ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo? Y así vamos caminando en Dios, pero vamos caminando cojo, hermano. Porque está ese resentimiento allí que no lo hemos podido superar. Aún hay cosas en el corazón que nosotros no sabemos, pero que si nosotros se la colocamos a Dios, Dios la saca. Y uno dice, oye, yo tenía esto. Sí, lo tenía, no te habías dado cuenta, pero estaba allí. Porque la Biblia dice que Dios escudriña lo profundo de nuestro corazón. Entonces yo le tengo que decir, saca todo lo que está allí. Yo cada día analizo en cuanto a la venida de Dios. Dios es el que determina quién va a ser salvo, porque la salvación es de Él. Pero la Biblia es clara en muchos aspectos cuando dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Cuando le digan, Señor, Señor, pero en tu nombre yo eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermo, en tu nombre hice tantas cosas, Señor, pero Él va a decir, no os conocí, fuera de mí, hacedores de maldad. Cuando dice que no hay justo, sino solo uno, nos está como reduciendo el espacio para nosotros algún día poder alcanzar el cielo, hermano. Es decir, que en Dios yo me tengo que manejar en rectitud y en integridad, en ese temor siempre hacia Él. Porque es que hay gente que es cristiana en la iglesia y en la casa es mundana. Tiene una doble vida. Y yo no puedo venir a la iglesia a ponerme el disfraz de evangélico y en la casa me sigo con lo que verdaderamente yo soy. Si yo soy evangélico en la iglesia, yo tengo que ser evangélico en la casa, tengo que ser evangélico en el trabajo, cuando me monto en un bus, cuando voy por la calle, cuando comparto con mis amigos. Aún en mi intimidad, yo tengo que ser evangélica. Aunque nadie me vea, yo tengo que ser evangélica, porque el evangelio, el yo ser cristiana no depende de quién me vea ni de quién esté alrededor, sino saber que quien me está viendo es el que me va a dar la salvación, hermano. Hay gente, mire,
yo recuerdo un caso, y creo que se lo he contado, de una muchacha que se fue a otro país, cristiana, pero ella dijo, aquí nadie me ve, y allá se fue a las playas de Cancún y se puso su hilo dental de 2 piezas, su vestido de baño, porque ella quería emparejarse el cuerpo, bronceárselo, porque con tanta ropa encima estaba blanca. ¿Y qué pasó? Que allá había una convención mundial, hermano, donde todas esas personas fueron a la playa porque querían reunirse allá, y allá estaban todos los fotógrafos de todos los medios, dando fotos, pero ella vio a esa gente, pero ella pensó que eso era un grupo, de pronto quizás de una empresa, que estaban tomando fotos, demás, y aparece en primera plana, en un periódico de aquí, los fotos, pero ella sale atrás, o sea, era visible. Oiga, es algo tan increíble que esto pudiera estar sucediendo, pero ¿usted no cree que Dios fue el que hizo eso para avergonzarlo, hermano? Porque es que yo no puedo ser evangélica para que la gente me vea y diga, ay no, qué linda, ella es evangélica. No. Hay personas que cuando cambian de ciudad se desinhiben, y lo que no usan dentro de su ciudad o dentro de su iglesia, lo usan fuera, en otra ciudad, porque allá nadie los va a ver. Pero lastimosamente pareciera que aún el cristiano ni siquiera mira hacia arriba, porque que Dios todo lo ve. La Biblia dice, los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Había una hermanita que ella se guardaba para Dios en la iglesia, pero en su casa ella se ponía vestidos de baño para ver cómo se le veían, shorts. Hermano, ¿a qué estamos jugando? Porque cuando Dios hace las cosas, Dios las hace tan perfectas que uno eso ya ni lo piensa. Usted va pasando por un almacén y ve que hay puro pantalón y ya Dios le quitó el pantalón, usted dice, eso no es moda para mí, yo cojo para otro lado. Si ve cosas escotadas, usted dice, no, ya esto no es para mí. Aún los hombres, porque hoy los hombres, antes nosotros hablábamos mucho de las mujeres, pero hay que hablar de los hombres, porque con esa moda o tendencia de todo pegadito, que las manguitas son aquí pegaditas, que todo esto aquí, que son sedas, los hombres antes no usaban seda, ahora usan flores, ¿verdad? Y las flores eran para las mujeres. Y los pantalones esos apretaditos, hermano, que yo no sé cómo se los pueden colocar. Yo me acuerdo que cuando yo no conocía a Dios, para ponerme los pantalones me ponía una bolsa en el pie de plástico. Imagínense, para que me pudiera pasar. Yo digo, los hombres también tendrán que ponerse la bolsa en el pie, porque yo no sé cómo les pasa ese pantalón, hermano. Cuando el hombre del pantalón es ancho, hermano, la ropa es holgada. Pero hoy uno pasa y hasta los maniquíes son raros, hermano. Yo le veo unas poses raras a esos maniquíes, hermano. Y entonces la gente tiende a esa moda, hermano. Por eso digo, hay que hablar aún de los hombres, porque yo no puedo entrar en la moda donde entra todo el mundo. Mire, ¿qué quiero crearles hoy? La conciencia de la importancia de negarse a todo a causa de Cristo, hermano. Que eso es lo más bello. O sea, ¿qué te ha dado el mundo? ¿Qué eras tú en el mundo? ¿Qué te ha ofrecido el mundo? Hay gente que se sale de la iglesia porque no encontró novio, a buscar novio en el mundo y vuelve estrellado, hermano. Porque usted cree que Dios no te va a querer dar a ti ni siquiera un novio, sino un esposo que te haga feliz. Porque es que en Dios yo tengo que conseguir todo. O sea, si yo no consigo nada en Dios, en el mundo, créalo que no vamos a conseguir nada. Si nosotros vinimos del mundo estrellados, hermanos, desbaratados, desajustados, creíamos que teníamos las cosas bien, pero no. En el mundo no logramos muchas cosas, hermano. Yo a veces pienso en la familia que yo tuve y yo le digo a Dios, Dios, si hubiera conocido a Dios antes, mi familia hubiese sido diferente.
o sea, mis padres, mis hermanos, pero ahí no estaba Dios. Y mi papá fue preso del alcohol y le gustaba mucho tomar, y eso trajo mucha aflicción a la vida de nosotros, sus hijos, y aún de mi propia madre. Era un hogar muy triste, que yo muchas veces no quería haber nacido en ese hogar. Es más, algunas veces, y yo hoy es que le pido perdón a Dios, deseé la muerte de mi padre porque decía que él era el que venía a entorpecer todo en el hogar, porque todo era bien, cuando él llegaba, todo era mal. Y yo muchas veces deseé que él muriera, pero cuando yo me enfrenté a la muerte de él, fue lo más doloroso que me pudo pasar en mi vida, porque uno se encuentra con sentimientos de que uno lo ama, pero ese ser que uno está amando está trayendo aflicción a la vida nuestra. Yo no tuve una niñez normal. Yo tuve una niñez de mucha zozobra, de mucho miedo, de mucho temor, de llegar del colegio y que me dijeran que mi mamá, mi papá la había matado. Fueron cosas muy duras, pero la gente me veía, y la gente me veía contenta porque yo era desordenada en el colegio y pareciera que yo no tuviera ningún problema, pero por dentro me carcomía el pensamiento de cuando yo me iba para el colegio y dejaba a mi papá borracho, ¿qué podía encontrar en la casa? ¿Qué me podría decir mi mamá? Pero si Cristo hubiera llegado en esos momentos, todo hubiese sido transformado, hermano. Lastimosamente, mi papá murió hace muchos años, yo no conocía de Cristo, y aún yo le pregunto a Dios, ¿dónde está mi papá? Porque yo podría decir, está en el infierno, pero él tuvo un tiempo en el cual de agonía que no sé si se arrepintió, no sé qué pudo haber sucedido, porque todo eso es de Dios. Amén. Pero cuando Dios llega a un hogar, lo llega a transformar, hermano. Lo llega a cambiar todo. Uno cambia de pensamiento, las metas, los proyectos, lo que usted decía, yo voy a hacer, y Dios dice, no, ya yo no quiero que tú seas eso, quiero que seas esto otro. Y uno se va encarrilando por allí. Pero nosotros debemos ser cristianos auténticos, no de la iglesia, hermano. No que la gente nos vea y diga, ay, sí, porque en la iglesia, no. Miran, el público más cercano a nosotros son los que están en la casa. Y ellos saben cuál es nuestro comportamiento y nuestra conducta. Hay gente que aquí dice, Dios, te alabo, te bendigo, tú eres grande, maravilloso, no sé qué, pero en la casa es vulgar. Yo he hablado con cristianos que dicen unas palabras que en mí retumban, hermano, porque yo creo que Dios cambia aún el vocabulario, hermano. De hecho, hay expresiones que no son vulgares, pero son fuertes. Y uno, nada más de escucharlo, uno siente una cosa fea, porque Dios te cambia aún la manera de hablar, de expresarte. Si eras de los que usabas frases en doble sentido, ya tú no las usas porque tú te guardas para Dios. Nosotros no debemos agradar al hombre, el agrado debe ser a Dios. Entonces yo tengo que ir muriendo a muchas cosas. Amén. Dentro del hogar, saber dirigirme a mis hijos, saber dirigirme al esposo, el esposo a la esposa, crear esa armonía, hermano. ¿Eso dónde lo encuentro yo? Es en Dios, en ninguna otra parte. Yo me acuerdo que cuando no éramos cristianos, el pastor un día se me perdió. Nunca había hecho eso. Y recuerdo tanto que mi suegro me llamó como a las 10, me dijo, mi hijo, yo le dije, no, él no ha llegado, estoy preocupada. Bueno, yo llamo ahorita, me llamaba a las 11, 12, 1, los dos no dormimos. Como a las 4 de la mañana, él me dice, mira, ¿por qué no llamas a fulanito que de pronto está con él? Cuando yo lo llamo, me contesta la esposa. Y la esposa, yo le dije, no, es que yo estoy preocupada porque Fernando no ha venido, no sé qué. Y ella me ha soltado la risa en la cara, ja, ja, ja. Y yo le dije, pero usted, ¿por qué se ríe? O sea, a las 4 de la mañana yo no quería esa risa, hermano. ¿Y usted por qué se ríe? Ay, niña, tienes que aprender porque él está tomando con mi esposo, no sé qué, que no sé cuándo. Así que acuéstate tranquila, que él no tiene nada, porque ¿qué pensaba yo?
¿Qué piensa uno, hermano? Lo mataron, lo atracaron, lo llevaron para algún lado, le hicieron, porque uno piensa lo malo. Y como él no estaba acostumbrado a eso, no era de beber, yo llamé al papá, a mi suegro, le dije, vea, él está tomando, pero ya yo estaba encendida, en rabia, porque la preocupación de que le pudo haber pasado algo ya se quitó, ya no, él está sabroso por allá. Cuando él llegó, a las 5 de la mañana, yo le dije, llama a tu papá porque lo tienes trasnochado, y a mí también de paso. Él no me dijo nada, entonces él se acostó en la cama y yo me acosté en el sofá. A las 7 de la mañana me levanté y me fui y lo dejé. Esa era yo. Cuando yo llego al mediodía, me dio una gran vergüenza porque mi suegra le estaba preparando un caldo, porque el guayabo le había caído mal y había vomitado. Entonces me dio vergüenza con mi suegra de que él la tuvo que llamar porque yo no le dije ni para dónde me iba, era un viernes para sábado. Pero yo me fue para la empresa y de ahí salí, yo no quería llegar a la casa. Porque ese era mi temperamento. Ah, tú me hiciste esto, bueno, yo también. Pero cuando uno llega a Cristo, uno soporta muchas cosas a causa de Cristo, hermano. Yo sé que Él hoy día no va a hacer esto, pero también sé que yo no reaccionaría de la misma manera. Amén. De pronto lo atendiera de una manera diferente a como yo lo atendí, porque uno en el mundo es ojo por ojo y diente por diente. Tú me hiciste, yo también te hago. Pero en Dios, aunque a ti te hagan, tú le dejas eso a Dios. Tú perdonas, tú entiendes, tú dices, no te preocupes, vamos a salir adelante. Que te tienen rabia, tú amas. Que hablan de ti, tú soportas todas esas cosas, pero solamente cuando nosotros tenemos esa conciencia de lo que es Cristo en nuestras vidas. Y uno no coge esa rabieta de que, bueno, este habló de mí, ahora no. Uno entiende todo, hermano. Moisés vivió momentos difíciles con un pueblo tan hostil, hermano, un pueblo tan inconforme, un pueblo que vio la gloria de Dios en muchos aspectos, hermano, desde que salieron de Egipto, pero ellos parecieran que no hubieran visto nada, hermano. Y se volvió un pueblo exigente. Y por eso hubo un momento en la vida de Moisés que él deseó hasta que morir, hermano, porque es que el pueblo estaba muy pesado. Amén. Porque llegan momentos así en la vida en que uno no sabe qué hacer y uno dice, Señor, llévame. ¿Cuántos no han dicho así? No me venga a decir que ahora ninguno. Porque a veces frente a la adversidad uno cree que es lo mejor. Yo nunca le he dicho a Dios que me lleve, al contrario, le digo, déjame por buen tiempo, Señor. Porque quiero ver muchas cosas cumplidas. Amén. Y hay momentos duros y difíciles, pero Moisés, ¿en quién se fortalecía? En Jehová, hermano, porque Él es nuestra fortaleza. La Biblia dice que Él es nuestra roca, nuestro escudo, nuestro socorro. Amén. Él es el todo en nuestra vida, y el día que nosotros entendamos que Él es el todo en nuestra vida, nuestra condición espiritual será diferente. No buscaremos nada en ningún otro lugar, sino solamente en Él. Amén. Por eso es que no debemos andar muy en la orilla. Hay cristianos que andan en la orilla. Nosotros debemos andar en la profundidad de Dios. Y la única manera de andar en la profundidad de Dios es buscándolo, orando, leyendo, estando en su presencia. Amén. Si yo le pregunto a usted, ¿usted estaría hoy aquí vivo? Muchos no, incluyéndome a mí. Pero Dios, por su misericordia, nos ha mantenido vivos para que nosotros algún día alcancemos la salvación, hermano. Porque yo estuve muchas veces en peligro de muerte, y yo hace poco me acordaba de eso. Una vez casi naufragamos en el mar. Yo casi me tiro al mar, porque las olas nos llevaban en una lancha y nos llevaban. Si no es por una amiga que me mete una cachetada, esa es la primera cachetada que yo no le puse pero fue la manera como yo reaccioné.
Y yo me acuerdo que yo me levanté en esa lancha y ya eran las 4 de la tarde, usted sabe que la marea se pone bien fuerte, y la lancha se le iba yendo más mar adentro, y yo pensé en mi mamá y dije, bueno, voy a dejar a mi mamá sola, porque ya de aquí no es más. Y me levanté como a tirarme, y una amiga me ha cogido y me ha dado una cachetada y me dijo, ¿qué vas a hacer? Y yo ya estaba desesperada, sentía aún dentro de la lancha que me ahogaba. Pero ¿sabe por qué? Porque hice algo que no debía hacer, porque estaba allí en esa lancha sin deber, o sea, no debía haber estado allí. Entonces, ahí Dios mandó a Ávila, porque a veces somos desobedientes y los papás nos creen en un lado y estamos metidos en otro lado. Y gracias a ella, o que Dios la usó a ella, yo estoy aquí. Y muchos de ustedes de pronto estarían tampoco aquí, pero Dios los tiene con algún propósito, hermano. Y debemos conservar eso que Dios ha hecho en nosotros. ¿Y cómo podemos conservarlo, hermano? Siendo fiel a Dios. Siendo fiel a Dios, fiel a su palabra, conservándonos puros, muriendo a lo que nosotros nos toca morir, hermano. Y si hay algo en usted que le es difícil morir, entonces entrégueselo a Dios y le dice, Dios, a mí esto me cuesta, pero sé que de la mano tuya no me va a costar, porque en Dios todo es más fácil, hermano. Amén. En Dios todo es más fácil. El evangelio no es un juego, no es un estilo de vida. El venir a la iglesia, usted no está en un club, usted está aquí porque usted está buscando la salvación de Dios. Usted está aquí porque cuando usted se congrega recibe palabra de Dios. Usted está aquí porque cuando usted se congrega usted recibe la bendición que viene del cielo, hermano. Yo una vez meditaba y veía al pastor hablar y los veía a ustedes viendo al pastor. Ustedes no vienen a ver al pastor, ustedes vienen a ver lo que Dios coloca en la boca del pastor y del predicador que se coloca aquí. Ustedes no vienen siguiendo un hombre, ustedes vienen siguiendo a Dios. Por lo tanto, ustedes deben preservar lo que Dios ha derramado en cada uno de ustedes. Y que ese primer amor que nosotros un día recibimos, nosotros no lo debemos dejar perder de nuestra vida. Porque como decía la alabanza, se me escapó, mi vida nunca más será igual. Nuestra vida debe permanecer siempre así como esa frase, que nunca más va a ser igual a la de antes, hermano. Hay en la Biblia, en Apocalipsis, habla cuando el pueblo dejó el primer amor. La iglesia dejó el primer amor. Y mucha gente está dejando esa parte, hermano. Ese primer amor donde nosotros no había otra cosa sino vigilar, ayunar, servir a Dios, orar, leer, buscar a Dios, hablábamos de Dios. No, ya se han metido otras cosas distractoras que han distraído a la iglesia, pero la gente está yendo a la iglesia porque se está perdiendo esa esencia del amor de Dios. Nunca olvide lo que Dios hizo en usted. Nunca olvide lo que Dios hizo en su familia, nunca olvide lo que usted antes era y lo que usted ahora es. Nunca olvide el cambio que usted vio en su hogar. Nunca olvide los favores que usted recibió de Dios. Yo siempre he dicho que cuando la gente llega a la iglesia, llega porque Dios quiere prevenirla de algo. Y que si te va a suceder en Dios, cuando suceden las cosas en Dios, son diferentes a cuando no lo tenemos, hermano. Porque sabemos manejar las situaciones. Amén. Entonces, seámosle fieles a Dios, hermano, en todo. Vamos a ponernos a cuenta. Morir a lo que tengamos que morir. Si nos gusta el chisme, si nos gusta la murmuración, la mentira, si hay resentimiento en nuestro corazón, si hay amargura, vamos a entregarle todo eso a Dios, porque quizás esas cosas no nos dejan crecer en Dios. Y Dios quiere siempre que su pueblo esté en constante crecimiento, que crezca en el Espíritu. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.